Antes de empezar a ver los detalles o cada aspecto del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, vamos a hacer un paréntesis, porque vean ustedes 4:5. Vean por favor 4:5. Y cuando empezamos el capítulo 1 surgió una pregunta que parece no quedó del todo contestada. Dice que del trono salían relámpagos, del trono salían voces, y dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. 7 lámparas de fuego. Y al final del versículo 5 dice que las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice que son 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5 de Apocalipsis y en el versículo 6 dice Juan el apóstol, dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, dice, como inmolado, o sea, que había sido sacrificado, ¿verdad? Como se inmolaban en el Antiguo Testamento, que tenía, fíjense, tenía 7 cuernos. El cordero tenía 7 cuernos. ¿Se acuerdan a quién representa, a quién tipifica el cordero? Al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús, allá en el Jordán, estaba Juan el Bautista, y cuando el Señor Jesús se va acercando a Juan el Bautista, dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vean, dice que estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y que tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados, dice, por toda la tierra. 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. Hoy, en el estudio de hoy, no sé, si yo veo un grupito de varones más o menos, me paro. Si veo que no hay varones, me sigo, ¿verdad? Hoy no nos va a dar tiempo ver eso de los 7 cuernos. Está interesante, ¿verdad? Porque si Cristo es el Cordero y le salen 7 cuernos, y el concepto mundano que tenemos del cuerno, ¿verdad? De los cuernos, pero bíblicamente vamos a ver qué significa. Además de 7 cuernos, habla que tenía 7 ojos. Entonces todo eso lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Y dice que los cuales, esos ojos, son los 7 espíritus de Dios enviados, dice, por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios. Retengan eso en su mente. Los 7 espíritus de Dios. Capítulo 1 y versículo 4. Capítulo 1 y versículo 4. Juan dice, el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Juan escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vean, de los 7 espíritus. Muy bien. Les decía hace un momentito que cuando estudiamos el capítulo 1, me parece que no quedó claro el asunto de los 7 espíritus. Y yo agradezco los comentarios
porque eso me dice, para mí es un parámetro, es un indicativo, es un indicador, ¿verdad? De que así si hay una hermana o dos o tres que no les quedó claro eso de los 7 espíritus, por ejemplo, pues a lo mejor hay más, ¿verdad? Que están en la misma condición. Entonces hoy vamos a hacer un paréntesis. No voy a continuar con el capítulo 4. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a estudiar esto. Los 7 espíritus que menciona el Apocalipsis, ¿verdad? Son así 7, como dice el número. ¿O es un símbolo? Y si es un símbolo, ¿qué representa? ¿Qué nos dice, verdad? Entonces, hoy voy a tratar de explicar esto de los 7 espíritus de Dios. Vamos a hacer ese paréntesis antes de empezar con el capítulo 4, versículo por versículo. Y también vamos a hacer otro paréntesis más adelante. Tal vez después de esto vamos a hacer otro paréntesis donde vamos a ver lo que yo llamo la escuela de la interpretación, porque ya vamos a entrar en asuntos de interpretación. Entonces les voy a dar, ¿verdad?, lo que yo llamo la escuela de la interpretación. Y vamos a hacer en ese mismo paréntesis, a ver, ojalá no nos lleve, es el paréntesis, ojalá no nos lleve de aquí a Navidad, ¿verdad? Vamos a ver la necesidad de ver algunos capítulos de Apocalipsis, prácticamente del 4 al 21, al 20, del 4 al 20, donde tienen que estudiarse paralelamente con las 70 semanas de Daniel. Hay una porción de Apocalipsis que tenemos que verla de acuerdo con Daniel. Entonces, ese va a ser otro paréntesis, y es muy importante que ustedes traten de no perder la secuencia. Si hoy viene, ¿verdad?, y no terminamos con esto de los 7 espíritus, y no vienen el otro jueves, y no vienen el próximo jueves, pues cuando vengan va a ser como aquel niño que llegó a la escuela y ya no entendió nada, ¿verdad? Entonces son lecciones que tiene que haber continuidad, tenemos que estar ahí para seguir el desarrollo de ellas. ¿De acuerdo? Bueno, quiero al Señor que nos quiera ayudar. Ahora, vamos a ir poniendo bases. Acuérdense, vamos a ver los 7 espíritus de Dios. Entonces vamos a poner algunas bases para estudiar Apocalipsis. Hermanos, es imprescindible. Para estudiar Apocalipsis es imprescindible. Para estudiar Apocalipsis es importantísimo. Es imprescindible, es importantísimo, es vital que comprendamos el misterio de los 7 espíritus de Dios. Si no entendemos este misterio de los 7 espíritus de Dios, va a ser muy difícil entender todo el libro de Apocalipsis. Los 7 espíritus de Dios. Ahora, estamos poniendo fundamentos. Un fundamento es ese. Hay que entender a qué se refiere, a quién se refiere. Cuando la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios, se refiere, hermanos, hermanas, al Espíritu Santo. Ahorita les voy a dar algunas porciones bíblicas para que ustedes lo comprueben con la palabra. O sea, se refiere a las 7 manifestaciones del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es precisamente el que nos va a ayudar a entender Apocalipsis. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en esta revelación. Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Y hay cosas que para nosotros están vedadas, ¿verdad? Pero Él nos va a ir revelando poco a poco. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, dijo el Señor Jesús, a toda verdad. San Juan 16:13. Entonces, cuando la Apocalipsis habla de 7 espíritus, se está refiriendo al Espíritu Santo en sus manifestaciones. ¿Quedó claro? Quedó claro. Cuando Apocalipsis habla de 7 espíritus, se refiere al Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones. El Señor Jesús, San Juan 16:13, cuando Él estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo, dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando hace la promesa, no os dejaré huérfanos, y habla del Consolador, y habla del Espíritu Santo. Vea lo que dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, aquí el Espíritu Santo se le presenta como el Espíritu de verdad. Dice que porque no hablará de su propia cuenta. Aún el Espíritu Santo, fíjense, aún el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. No es lo que Él piensa, lo que Él quiera. Acuérdense, cuando hemos estudiado la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo, acuérdense, Él es una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona, tiene las cualidades de una persona, pero dice que no habla de su propia cuenta, sino que hablará, dice, todo lo que oiga del Padre, ¿verdad? Todo lo que oiga del Padre, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vea qué interesante, vea qué interesante. Entonces vamos pues, el Espíritu Santo se presenta como el Espíritu de verdad, como el Espíritu de verdad. Y cuando se habla de los 7 espíritus en Apocalipsis, se está refiriendo, no se nos olvide, al Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, nos guía a la verdad, dice Jesús, aquí en el pasaje de Juan que ya leímos. Pero el Espíritu también es el que nos ilumina, es el que ilumina nuestra mente. Es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente. No es que seamos muy inteligentes, no es que seamos muy estudiosos, no es que seamos muy dotados para el estudio. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina y quien nos muestra las cosas escondidas, por decirlo así, que Dios tiene escondidas, ¿verdad? Y que solamente el Espíritu Santo puede escudriñarlas. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y que solamente el Espíritu Santo las va a escudriñar allá de Dios y la va a revelar a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas fieles.
No a todos. Por eso usted ve que hay creyentes que no entienden Apocalipsis. No a todos. No todos tienen esa bendición, ese privilegio de entender Apocalipsis. Porque el Espíritu Santo no le va a revelar a todos. Si hay pecado, no, ¿verdad? Si no hay una verdadera motivación por el cual se esté estudiando Apocalipsis, tampoco. Si estamos estudiando por estudiar, hay muchos factores. Primera de Corintios 2:10, para que ustedes vean y comprueben lo que yo les acabo de decir, que el Espíritu Santo es el que escudriña allá de la mente de Dios y las revela a sus hijos, a sus hijas temerosas, consagradas, como lo hizo con Juan, ¿verdad? Miren, dice que Dios nos las reveló a nosotros, dice Pablo. Pablo le dice a los corintios, Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que revela, porque el Espíritu todo, lo que yo les decía, el Espíritu todo lo escudriña. Y mire, ¿aún qué? ¿Se da cuenta? Aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Y nosotros tenemos pues que tener esto muy claro y no solo saberlo así como ya lo sabemos ahorita, sino también pedirle a Dios que nos dé esa convicción en nuestro corazón y en nuestra mente. Es el Espíritu Santo el que nos lo revela a nosotros aún lo profundo de Dios. Por eso es muy importante la actitud con la que venimos al estudio bíblico. Por eso es muy importante la motivación que tenemos. Y por eso es muy importante que estemos, pues no solo conscientes, sino concienzudamente de la necesidad del Espíritu Santo, para que este estudio pueda ser una bendición en nuestra vida. Apocalipsis 1:4, otra vez Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Ya lo dijimos, se refiere a Cristo, ¿se acuerdan? Se refiere a Cristo, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, delante del trono. Ya cuando entremos al capítulo 4 vamos a encontrar al Señor en el trono, capítulo 5 en el trono, vamos a encontrar a los ancianos, 24 ancianos, vamos a encontrar a muchos personajes, ¿verdad? Que vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, Apocalipsis 1:4 y los 7 espíritus que están delante del trono. No son 7 Espíritus Santos, no son 7 espíritus. Ahí dice 7, no son 7. El número 7 es un número que en la Biblia significa perfección. Perfección. No se refiere a que sean 7 espíritus. El número 7 en la Biblia simboliza perfección. Y miren, aún aquí en la tierra, aún humanamente, el número 7, ¿cuántas son las notas del pentagrama? No, yo no pregunté qué significa pentagrama.
No, notas, dije yo. ¿Cuántas son? Son siete notas. ¿Mande? Son siete, exacto, son siete. Y miren, qué piezas, qué obras tan lindas han escrito con 7 notas. Aún, ¿verdad? Entonces, el número 7 en la Biblia simboliza perfección. Simboliza y significa la totalidad, algo total, algo completo, ¿verdad? O sea, el número 7 implica en ese sentido la perfección de Dios. La perfección de Dios. Y lo vamos a ver con mucha calma esta noche hasta donde el tiempo nos lo permita. Entonces, vemos en Apocalipsis donde aparece esta frase, ¿verdad? 4:5, vamos a leerla otra vez. 4:5, donde aparece esta expresión: del trono salían relámpagos, del trono salían truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son 7 espíritus de Dios. Ahora, aquí vean ustedes que se asocian los 7 espíritus, vean ustedes que no son 7, ¿verdad? Es la perfección, es uno. Pero aquí se asocian también con 7 lámparas. Y además se asocian con 7 lámparas, dice, de fuego, ¿verdad? Ahora, el fuego es uno de los elementos que se usa en la Biblia en relación al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos, allá en el día de Pentecostés, allá en Hechos, dice Hechos 2, versículo 3 y versículo 4, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese como ya nos está diciendo, no eran literalmente de fuego. No eran literalmente de fuego, ¿verdad? Entonces, no es que ahí literalmente, ¿verdad? Las llamas, ¿verdad? Hoy yo creo que es más fácil entender esto que hace 30 años atrás y más atrás, porque hoy hay cosas artificiales, ¿verdad? Quién sabe qué mecanismo, qué cosa, pero ahí ves las llamas, ¿verdad? En centros comerciales, en tiendas, ¿verdad? Como de fuego. Pero el punto es que se asocia el fuego con el Espíritu Santo. Y dice, asentándose, dice, sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que estaban reunidos en el día de, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Y no es el tema, ¿verdad? Los que creen que la manifestación del Espíritu Santo es esa, hablar en otras lenguas, hasta ahí leen. Y entonces dicen que la evidencia es hablar en otras lenguas, porque han leído hasta ahí, hasta el versículo 4. Pero si usted sigue leyendo, dice que vivían en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del cielo. Y entonces empieza una lista allá a partir del versículo 8 o 9. Dice que había partos, medos, elamitas, los que vivían en Mesopotamia, en Capadocia, en Fronto, en Asia, en África. Y usted va a encontrar cerca de 20 idiomas. Si usted lee despacito y pone 1, y pone 2 en su Biblia, y pone 3. Y además, si sigue leyendo,
va a encontrar que como había gente de esas nacionalidades que hablaban esos idiomas, ellos escucharon y oyeron que estaban hablando, dice, las maravillas de Dios. Así lo resume el doctor Lucas al escribir Hechos. Entonces, número 7, Espíritu Santo. Fuego se asocia con el Espíritu Santo. Ahora, en Apocalipsis 5:6, que lo vemos otra vez, miré, dice el apóstol Juan, y vi que en medio del trono, dice, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ¿verdad? Parecía que había sido sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, Atención, los cuernos en la Biblia nos hablan de reinos. Por eso es importante lo que ya les decía. Vamos a hacer otro paréntesis antes de entrar al 4, para ya irnos versículo por versículo, y vamos a ver las 70 semanas de Daniel, porque allá también a Daniel en su visión, ¿verdad? Él vio cuernos, ¿verdad? Y pues hasta ese momento pues conocían el cuerno del chivo, el cuerno de la vaca, ¿verdad? El cuerno de los ciertos animales, ¿no? Ahora, los cuernos en la Biblia, hermanas y hermanos, nos hablan de reinos. Los cuernos en la Biblia nos hablan de poderes mundiales. ¿Sí? O nos hablan los cuernos en la Biblia de autoridades gubernamentales, o sea, de gobiernos, pues. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo tenía 7 cuernos, porque el Cordero, Cristo, ¿verdad? Isaías lo menciona, Juan lo menciona. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo tenía 7 cuernos, que Juan vio al Cordero con 7 cuernos, se refiere a que Cristo tiene un poder total. ¿Se acuerdan que dijimos que el número 7 simboliza en la Biblia, significa en la Biblia perfección, pero también significa totalidad? ¿Se acuerdan que lo mencioné? Tienen ustedes que ir aprendiendo a ligar, a relacionar estas cosas para ir entendiendo esto, ¿verdad? Entonces, significa que Cristo se refiere a que Cristo tiene el poder total, el poder completo de todo el mundo, sobre todos los gobiernos del mundo, sobre todo el universo. Por eso es que hay una designación. Se designó a Cristo, 17:14, estamos estudiando Apocalipsis. Se designó a Cristo, mire, 17:14, pelearán ¿contra quién? Contra el Cordero, otra vez. ¿Y el Cordero qué? Los vencerá. Va a llegar el día, Pablo en una de sus cartas pastorales dice, toda rodilla se doblará, toda rodilla. El comunista, el ateo, el musulmán. Por cierto, otra aclaracioncita así de paso, rápido. Alá no es el mismo Dios que nosotros adoramos. No lo confundan, creyentes. Alá no es el mismo Dios. El Corán tampoco, aunque dice la Biblia de ellos, no, es otra cosa, por favor.
pero otro día estudiaremos ese tema. Entonces, cerramos ese paréntesis. Aquí está diciendo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué los va a vencer? No, lea, no saquen nada, no le pongan de su cosecha. ¿Qué dice el texto? Miren, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque a veces somos muy dados, muy impulsivos, ¿verdad? Sin análisis, sin tener una base bíblica sólida, ¿verdad? Sin saber si verdaderamente estamos respondiendo a algo bíblico, ¡pac!, decimos. Y cuidado, ¿verdad? Aquí dice, por eso yo les decía, hace un momentito, vamos a regresar. Les decía yo que cuando la Biblia dice que Cristo tenía 7 cuernos, antes les expliqué que los cuernos se refiere a gobiernos mundiales, autoridades mundiales, ¿sí? Y cuando la Biblia dice que Cristo tenía 7 cuernos, se refiere a que Cristo tiene el poder y la autoridad total, porque el número 7 en la Biblia significa no solo perfección, sino totalidad, algo completo, algo total, algo que no le falta nada, ¿verdad? Algo completo. Entonces, total y completo, y Cristo está por encima, ¿verdad?, de todo gobernante y de todo el universo. Y por eso les decía yo, se le designó. Y entonces les dije, busquen Apocalipsis 17:14. Peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Hubo una designación. No dice porque murió en la cruz. Dios Padre lo designó Señor de señores y lo designó Rey de reyes, y los que están con Él es otra cosa. Entonces, esos 7 cuernos se refiere a lo que ya mencioné. Y dice también en ese versículo que tenía 7 ojos, Por la Biblia sabemos que así literalmente Cristo no tenía 7 cuernos. ¿Verdad que no? También por la Biblia sabemos que Cristo literalmente no tenía 7 ojos. ¿Verdad que no? Lo sabemos. Entonces, como la Biblia nos explica el significado, los 7 espíritus de Dios, ya dijimos, el Espíritu Santo, en sus 7 manifestaciones. Ese espíritu que estaba en la mirada de Cristo, en la vida de Cristo. Los ojos representan al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, a la perfección de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios estaba en Cristo aquí en la tierra, se manifestaba a través de Cristo. Y cuando el Espíritu quería ver, usaba los ojos de Jesús. Cristo dice, por ejemplo, en Mateo 6, miren, aquí hay un dato que ojalá nos ayude un poquito. Mateo 6, versículo 22 y versículo 23, 6, 22 y 23. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas, dice, no serán? A mí más tinieblas. Además, dice la Biblia que estos espíritus son enviados, dice, por toda la tierra. ¿Se acuerdan? Regresamos para que nos acordemos. 5:6. Regresamos a Apocalipsis 5:6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados, dice, por toda la tierra. Entonces, vamos nosotros a tratar de descubrir con la palabra del Señor esta noche. Y vayamos primeramente al libro de Zacarías. Al libro de Zacarías, capítulo 4 de Zacarías, versículos 1 y 2. Zacarías 4, 1 y 2. Volvió el ángel, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. Y yo pregunté, y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Veo un candelabro con 7 lámparas arriba. Eso es lo que Juan fijó su vista allá en Apocalipsis 1, que ya vimos. Ahí fijó su vista Juan. Eso le llamó la atención, eso lo impresionó al ver ese candelabro. Ahora, mire, en el mismo Zacarías 4, versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano, dice, de Zorobabel. En Apocalipsis son 7 lámparas, ¿de acuerdo? En Apocalipsis son 7 ojos que están en Cristo, ¿verdad? Zacarías capítulo 4, que ya leímos, y en el versículo 10 dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Todos sabemos la función de la plomada. Plomada. La plomada le ayuda para que quede derechito. La que usan los albañiles, ¿verdad? ¿Verdad? Que usan los albañiles. Ahora, mire, en 5:6 de Apocalipsis, vean ustedes lo que ya leímos, ¿no? El Espíritu Santo nos muestra allí todo el poder de la Trinidad, y si nosotros estudiamos los evangelios, vamos a ver que todo ese poder estuvo en la persona de Jesús, cuando Él estuvo en la tierra. Mientras Él caminó en esta tierra, Cristo tenía, cuando estuvo en esta tierra, pues muchas manifestaciones, las 7 manifestaciones que Dios tiene.
y que son las mismas que tiene también para todos nosotros, como creyentes y como siervos de Dios. Observemos en el libro de las Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. Crónicas, segundo libro de Crónicas, 16, 9. Ahí lo tienen. Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Allá decía, ¿verdad?, que estos 7 ojos repartidos por toda la tierra. Literal, no son 7. Simboliza, representa, tipifica, señala al Espíritu Santo. Para mostrar su poder, dice, a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Dios. Aquella distinción que hicimos desde el principio esta noche. El Espíritu Santo es necesario para entender Apocalipsis, siempre y cuando nuestra actitud sea la correcta, siempre y cuando nuestra motivación sea la correcta. Una persona me dice: pastor, yo sé que usted sabe mucho de Apocalipsis. A ver, ¿cuándo dice discutimos sobre Apocalipsis? Le digo: conmigo nunca. Porque la palabra de Dios no es para discutirla, hermanos. Ay, dice usted, luego se enoja. No me enojé, nada más le estoy diciendo, conmigo no va a discutir. Y como es un libro, ¿verdad?, lo vamos a ver en el otro paréntesis, que vamos a hacer lo que yo llamo las escuelas de la interpretación, que nos van a ayudar mucho para entender Apocalipsis. Y vamos a llegar al punto que para entender Apocalipsis lo único que debemos es tener y saber que lo tenemos y estar seguros que lo tenemos es el Espíritu Santo. Porque como ya vimos, Él los guiará a toda verdad. Él es el que escudriña, acuérdense, aún lo secreto, aún lo escondido de Dios. No estamos hablando de fe, acuérdense. El hilo, miren, no pierdan el hilo, la secuencia de esto. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos lo va a revelar. Esa es la interpretación que debemos buscar. No la del padre de la iglesia fulano de tal, no la del teólogo que tiene 3 doctorados de teología fulana de tal, no lo que dijo de Scofield. Por cierto, cuidado con la Biblia de Scofield. La Biblia está bien, pero todo lo demás, cuidado, ¿verdad? Entonces, para los que tienen corazón, ¿qué? Perfecto para con Él. Entonces, cuando hay ese corazón perfecto, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a revelar. Entonces ya viene, ¿verdad?, lo demás, que no es el caso en este momento. Entonces, ¿cuánto nos queda? A ver, vamos a aprovechar estos minutitos. ¿Cuántos varones hay? Ah, pues ya hay, ¿verdad? Híjole. Vamos a empezar a estudiar el Espíritu, estos Espíritus de Dios, o el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde vemos, como ya dijimos, las 7 características del Espíritu Santo. Isaías, hermanos, por favor, capítulo 11 del libro del profeta Isaías, y vamos a ver los versículos 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Una vara. Lo vimos el jueves pasado, esa cosa de la vara, ¿se acuerdan? Un vástago retoñará de sus raíces. Fíjese, como la vara de Aarón que vimos hace 8 días. Ahora vean, versículo 2, reposará sobre él
Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Del Espíritu de Jehová. A ver, vamos a leer, pongan atención, échenle cerebro. A ver. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Una vara del tronco. Todos sabemos lo que es un tronco, ¿verdad? Cortan el árbol y dejan un tronco por allá. Y dice que de ese tronco saldrá una vara, dice, del tronco de Isaí. Dice, un vástago retoñará. El vástago es esa varita que salió, esa ramita que salió, ese es el vástago. ¿De quién está hablando? ¿De nosotros? Mira, aquí no está hablando de nosotros. Aquí está hablando del Señor Jesús. Está hablando del Señor Jesús. Y no hay tiempo, ¿verdad?, para regresarnos y que yo les diera toda una enseñanza sobre este tema. Porque el punto es llegar al versículo 2, que fue lo que tuvo Cristo en su vida y en su ministerio terrenal. Reposará sobre él, ¿él quién? Señor Jesús. Espíritu de Jehová. Y entonces mire, empieza diciendo, espíritu de sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? El Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea uno y el espíritu de sabiduría sea otro. Espíritu de sabiduría. El hermano, la hermana que tiene el Espíritu Santo va a ser una persona sabia en sus decisiones. Va a ser una persona sabia en sus decisiones, ¿verdad? Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Inteligencia. Espíritu de consejo. De consejo. Espíritu de poder. Espíritu de poder. Acuérdense Cristo cuando le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿verdad? Y allá menciona el poder. Muy bien, espíritu de poder. Habla también de espíritu de conocimiento. Habla también de espíritu de temor de Jehová. Estas son manifestaciones, características que tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia, cuando Apocalipsis está mencionando 7 espíritus, se está refiriendo al Espíritu Santo, que tiene esas 7 manifestaciones, 7 características. Y no nomás 7, está hablando de un todo, de un total, de algo completo. Porque el 7 en la Biblia tipifica, significa perfección, pero también habla de un todo, de algo que ya por ejemplo, si ya tienes el Espíritu Santo, ya no te falta nada. Estamos completos. Ahora, esto es bien importante, porque por ahí hay hermanitos que oyen una conferencia y que van a ser empoderados, dicen hoy. ¡Ahí van! Si ya tiene el Espíritu Santo, usted ya tiene el poder, que es lo que da el Espíritu Santo. Otros dicen, mira, va a haber una conferencia, una reunión aquí, allá, etcétera, 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 y van a recibir una tercera experiencia o segunda experiencia de gracia. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, usted ya está completo, pues. Ya está completo si tiene el Espíritu Santo. Entonces vea qué interesante, hermanos, ¿verdad? Y por donde usted le piense, por donde usted le busque, usted va a llegar a la conclusión que si tenemos al Espíritu Santo, ya estamos completos. Si tenemos al Espíritu Santo, mire, ve y viene la profeta fulana, ¿verdad? Y ahí viene Ana Méndez de Acapulco, ¿verdad? O Ana Maldonado de Miami, ¿verdad? Y hasta 1,000 pesos pagaron los hermanitos.
bien que lo saben, por eso dice el comentario, por eso dice el comentario, ¿verdad? Mire nomás. Bien dicen que el pez por la boca muere. Mire, hermanos, esto es muy delicado. Hoy mucha gente cristiana está siendo engañada, ¿verdad? Cuando Pablo advierte que no sigamos, que tengamos cuidado, ¿verdad? De la gente que con falsas filosofías, ideologías, ¿verdad? Engañan a los hermanos. Si usted tiene el Espíritu, usted lo que tiene que buscar es vivir lleno del Espíritu Santo, para que tenga poder, para que tenga sabiduría, para que tenga inteligencia, para que esté completo. Y ahí van a oír al profeta, oír a la profeta, ¿verdad? Y al poco tiempo están iguales o peor. Sí, hermanos, iguales o peor. ¿Por qué? Por la ignorancia. Mi pueblo pecó, les decía Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque les faltó el conocimiento, ¿verdad? Entonces no es nomás oír, ¿verdad? También la Biblia dice que en estos tiempos va a haber comezón de oír, pero hasta ahí queda. No, la Biblia no es para oírla, la Biblia es para oírla y obedecerla. Si usted está oyendo, si usted ya tiene a Cristo como su Señor y Salvador, entonces hay que empezar por descubrir, por entender, por saber en el término bíblico qué significa Señor. El que manda, el que gobierna, el que da la orden, al que hay que someterse, al que hay que obedecer. Por eso Cristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Y si usted tiene el Espíritu Santo, y si usted tiene medio de gracia como la oración, tiene la palabra, oiga, ¿qué más pues puede necesitar? Sin embargo, ahí van los hermanitos, ¿verdad? Hubo una conferencia, apenas 500 pesos la entrada, cómo ser un empresario cristiano exitoso. Pagaron 500 pesos y eso le hubieran servido para empezar a vender chocolates o cacahuates. Sí, nomás fue a gastar. Hermanos, vean que Dios esto también lo hace para nosotros. Ahora, aquí vemos pues las 7 características. Aquí vemos pues las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Que Dios está buscando gente para que tengan el Espíritu Santo. Es más, al creyente ya lo tiene, ya está la promesa. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces quiera el Señor que así sea. Vayamos al libro de Juan. Libro de Juan, por favor, bueno, antes de ir a Juan estamos en Isaías, ¿no? A ver, vamos a Isaías, por favor, y después vamos a Juan. Isaías capítulo 40, si son tan amables, versículo 13. Isaías 40, versículo 13. Mire. ¿Quién dice aquí? ¿Quién enseñó? Otra versión dice, ¿quién examinó? ¿Quién enseñó o quién examinó al Espíritu de Dios o al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó o enseñándole? Fíjense, 2 preguntas de retórica, ¿verdad? Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Aquí habla de juicio. Y le dio conocimiento y le mostró la senda. Y aquí habla de prudencia. ¿Quién se lo enseñó? Dice. Hermanos, no hay nadie en el universo enseñándole nada al Espíritu Santo. Y mire, esto es bien delicado. Oigan lo que les voy a decir. Yo creo que ustedes lo han visto en la tele.
o lo han visto en alguna reunión que fueron por ahí. Oigan lo que les voy a decir, fíjense. ¿Quién le enseñó? Miren, este Espíritu Santo es Dios. Y por ahí hay predicadores que le dicen, recibe el Espíritu Santo. Le soplan, ¿verdad? Y todos caen. Oiga, ahora resulta que hasta tiran al suelo a Dios. Échenle cerebro. No, ¿cuál órdenes, hermana? Charlatanería. ¿Cómo le va a dar órdenes a Dios? Charlatanería. Ahí caen todos. O sea que resulta que hasta tiran a Dios. Oiga. ¿Cómo? Hasta le ordena al Espíritu Santo, como cada una se toca al Espíritu Santo. Hermanas, entonces no hay nadie en el universo enseñándole. Vean lo que dice, todo lo que dice ahí Isaías. En otras palabras, no hay nadie en el universo superior al Espíritu Santo. Eso que se caen, hermano, es una pantomima. Peor que yo, hermana. Eso es una herejía. ¿Sabe qué? Es una blasfemia. ¿Qué dice? No. Oigan lo que les estoy diciendo. Por eso les dije, oigan. Es una blasfemia. ¿Y saben ustedes que la blasfemia contra el Espíritu Santo que dice la Biblia? No hay perdón. Hermanas, sean cuidadosas. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están oyendo? Sean cuidadosas. Estudien su Biblia. Sean como aquellos hermanos que Pablo les predica, pero dice, pues quién sabe. ¿Y qué hicieron? ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Verdad? Se pusieron a estudiar. Hoy queremos, ¿verdad? Todo el digerido, facilito, ¿verdad? Cuidado. Entonces no hay nadie en el universo que pueda enseñarle. No hay nadie superior al Espíritu Santo. Entonces ella o él que le da la orden, ¿verdad? Al Espíritu Santo, imposible. El Espíritu Santo es el que a mí me da orden y yo me someto. Yo no puedo darle orden al Espíritu Santo. Nadie, hermano. Jamás, jamás. Nadie es superior al Espíritu de Dios. Y este es el Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu que estuvo en Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Se acuerda de Colosenses? Colosenses 2:3. Ya voy a terminar, hermanos, varones. Colosenses 2:3. Mire, ya me están esperando, ¿verdad? No, mire que no me esperen. Ya, y fíjense, mire qué interesante. Vean qué interesante. No, mire que no me esperen. Mire, en quien están escondidos, está hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vea usted. Y no hay nadie superior. Entonces, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, o a lo que se refiere a Apocalipsis al hablar de 7 que estuvieron en Cristo, y es el Espíritu también, hermanos, hermanas, que mora. Si usted tuvo una experiencia de salvación, si usted se somete al señorío de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Romanos 8, capítulo 8 y versículo 9. Pero vosotros, dice, no vivís según la carne. Si no se vive según la carne, sino que se vive según el Espíritu.
Y mire, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Está la duda, ¿no? Ahora, muchos creyentes creen en Cristo, creen en la Biblia, creen en el cielo, creen en el infierno, aman, tienen cierto amor hacia Jesús, pero viven en la carne, viven con la naturaleza humana, viven obedeciendo a la carne, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno o sea, no te hagas tonto, no te hagas tonto. Sí, hermano, de veras. Eso es lo que está diciendo. No te hagas tonto, no te hagas. Si alguien no tiene el Espíritu que tuvo Cristo, el Espíritu Santo, el tal o la tal no es de Él. Que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros y nos dé más amor para el estudio de la palabra, para que conozcamos, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Y Romanos, mire, 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también. ¿Qué pasa entonces con esos hermanos, con esos creyentes 15 años, 10 años, 20 años iguales? Dicen que son creyentes. No hay amor por el estudio, no hay amor por la iglesia, no hay amor por la oración, no hay amor por la palabra, no hay amor por los hermanos. ¿Qué pasa? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también. Este cuerpo tiene que estar cambiando, mejorando, vivificándose. De veras, hermanos. Si no estamos, mire, como en un gimnasio, haciendo prácticas espirituales o con muy religiosos, ¿verdad? Mire, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por ese Espíritu que habla Apocalipsis, ¿qué? Todos los que son guiados, esos son hijos de Dios. Entonces, el que no está siendo guiado por el Espíritu, pues no es hijo de Dios. Podrá ser muy inteligente, podrá tener sus doctorados, sus diplomados, muchos estudios. Qué terrible. Que Dios tenga piedad, ¿verdad? Y que tenga misericordia. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio. Hermanos, esto es importante. Cerremos esta noche con eso. Si el Espíritu Santo, ese Espíritu que es la perfección, que es la totalidad, que representa la perfección de Dios, la totalidad, no está dando testimonio. Y acuérdense, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Y versículo 14. Todos los que ya lo leímos, son guiados por el Espíritu, ya lo leímos. Bueno, entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, Cristo fue guiado por el Espíritu. Ya lo vimos. Terminamos con la cita que les decía de Juan. Dos citas. Juan 4:24. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, dice Juan. Dijo el Señor Jesús. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y 16:13 de Juan. Los 7 espíritus, acuérdense. Ese era el tema de hoy. 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Acuérdense que empecé diciendo que es imprescindible, que es fundamental, que es necesario entender esta enseñanza acerca de los 7 espíritus para entender Apocalipsis. Si no, no lo vamos a entender. Y el número 7 apunta a la perfección, a la totalidad, y esos 7 espíritus representan, tipifican, señalan al Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones. Y aquí dice que cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga nuestra vida, Él los guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que van a venir. Que es lo que vamos a ver en Apocalipsis 4 al final. Espero que el esfuerzo haya valido la pena. Claro que sí. Y espero que su expectativa haya sido llena, satisfecha esta noche. Y espero que con este paréntesis ya se entienda esta enseñanza acerca de los 7 espíritus de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias esta noche.